Entonces quiero compartir esta diapositiva con ustedes, con la ayuda de nuestro amado Señor, eh, para empezar este tema de hoy. Es bien interesante este tema del que vamos a continuar. Me dicen si están viendo bien la diapositiva, si me hacen el favor, una sola persona. Se ve muy bien, Héctor. Gracias, muy querida. Listo, entonces vamos a iniciar entonces, como les decía, eh, leyendo esta presentación. Es lo que nos ocupa en el día de hoy, del Evangelio, de la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 15 que empezamos la semana pasada. Dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Hace 8 días hablamos de qué mundo estaba hablando el apóstol, ¿cierto? Sabemos que no es el mundo eh, de los hijos de Dios, no estamos hablando de la creación, estamos hablando, o el apóstol Pablo está hablando del mundo que va en contravía de Dios, ¿cierto? El mundo que es ese sistema que el hombre creó y que está en contravía de Dios. Ese es el mundo al que se refiere este pasaje. Como ya hace 8 días hablamos de eso de una manera muy extensa, los que no, los que no pudieron estar, ahí está el video que se subió sobre el tema. Y entonces el tema, habíamos hablado que íbamos a hablar de 4 actitudes que nos aseguran la victoria frente a ese mundo del cual nos está hablando aquí, que no lo amemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no amar a ese mundo? ¿Cómo vivir fuera de ese mundo? Hay 4 actitudes que nos aseguran la victoria. La primera actitud, y aquí las vamos a ver las 4 actitudes, ¿cierto? Vamos a ver, ahí están las 4, ¿cierto? Creo que las están leyendo ya. La primera es el inconformismo hacia el mundo. La segunda es el inconformismo hacia los deseos carnales. La tercera es escapando y huyendo. Y la cuarta, aferrándonos al nombre de Jesús. Con esas 4 actitudes podemos hacerle frente al, al mundo del cual debemos escapar. Vamos al primero, que es el inconformismo hacia el mundo. La palabra conformar significa adquirir la forma. De ahí viene la palabra conformar, adquirir la forma. El líquido en una vasija se conforma o adquiere la forma de la vasija. Hay personas que aún en el Señor continúan conformadas o moldeadas al mundo y no hay Dios para ellos. No os conforméis, dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, hablando de conformar, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otra versión, en una versión un poquito más parafraseada, la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo, que es el que escribe esta carta a los Romanos capítulo 2, versículo 2, nos apremia a no adaptarnos a las formas de este mundo. O como lo parafrasea un comentarista de este texto, no dejéis que el mundo os comprima dentro de su propio molde. Cuando llegamos al reino de Dios, deberíamos abandonar las pautas mentales y los estilos de vida del mundo. El mundo literalmente, la edad, el mundo de ahora, la edad de ahora, se emplea aquí para denotar la sociedad o el sistema que el hombre ha edificado para hacerse a sí mismo feliz sin Dios.
la promesa que le hizo la serpiente antigua a Eva, que podían ser Dios sin Dios, y ese mundo que le prometió la serpiente antigua a Eva, es decir, lo que dice el diablo Satanás. Él es el Dios de este mundo. Es un reino antagónico a Dios. El Dios y príncipe de este mundo es Satanás, ¿cierto? Lo vimos en la primera carta de Juan capítulo 4 cuando dice que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Y en segunda de Corintios 4:4 cuando dice que el Dios de este mundo y lo coloca con D pequeñita, los ha vuelto ciegos de entendimiento para que no puedan ver la resplandeciente luz del Evangelio de Jesucristo, el verdadero Dios. Y el mismo Jesús de su palabra, de su boca, sale en Juan 12:31. Tengo mucho que decirles, pero por ahora vamos a esperar porque ya viene el príncipe de este mundo que no tiene nada conmigo, el Dios de este mundo. Todas las personas inconversas, o sea, las que no han aceptado a Jesucristo, no han nacido de nuevo, son súbditos de ese Dios de este mundo. Intenta él atraer y retener a las personas por medio de la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida. Para aclararles aquí la palabra concupiscencia, que es un pecado, es el pecado que se alberga en la mente, que está en nuestra naturaleza pecaminosa, de la cual nos habla Romanos capítulo 7, sobre todo el versículo 14, cuando dice que yo no hago lo que quiero, sino lo malo que no quiero. Y eso es la concupiscencia que nos lleva siempre a hacer el mal. Porque el hombre que nació de Adán tiene una concupiscencia, una forma de ver el mundo de una manera diferente al hombre que nació en Cristo, que renació, que es una nueva creación, de la cual le habla Jesús a Nicodemo cuando le dice que es necesario que nazca de nuevo, que si no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Está en el capítulo 3 del el Evangelio de San Juan, el versículo 1 y siguiente. Entonces, esa concupiscencia de los ojos, o sea, cuando los ojos nos hacen pecar, cuando la carne, los deseos de la carne nos hacen pecar y la soberbia de la vida nos hacen pecar, eso es causa del enemigo de Dios, del Dios de este mundo. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, estamos hablando de la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia, entonces vuelve y dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, más claro no puede estar ese pasaje, ¿cierto? El mundo tiene su propia política, su propia arte, su música, su religión, diversiones, pautas mentales y estilos de vida. Y trata de conseguir que cada uno se amolde a su cultura y costumbres. Odia a los inconformistas como Cristo y los seguidores de Cristo. Cristo murió precisamente para liberarnos de este mundo. El mundo ha sido crucificado para nosotros y nosotros hemos sido crucificados para el mundo si realmente entendimos a Jesús. Por eso me parece muy bonita el de Efesios 4:17 al 32. Es uno de los pasajes que me aprendí de memoria hace muchos años y que lo albergo tanto en mi corazón porque me parece muy diciente. El versículo 17 dice, les aconsejo en el nombre del Señor, dice el apóstol Pablo, yo les aconsejo en el nombre del Señor que ya no vivan más como los paganos, o sea, los que viven de acuerdo a las concupiscencias. A los paganos, no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo a sus inútiles pensamientos. Ellos no gozan de la vida porque son insensibles a causa de lo duro de su corazón, se han vuelto ciegos y han cometido sin freno toda clase de cosas impuras. Y mire lo que dice hablando de la transformación. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, si es que de veras aprendieron de él en qué consiste la verdad. Por eso el mundo ha sido crucificado para nosotros y nosotros hemos sido crucificados para el mundo, porque ya vimos según la verdad de Cristo. Sería una absoluta deslealtad por parte de los creyentes amar al mundo. Todo aquel que ama al mundo es enemigo de Dios y no lo digo yo. Otro pasaje que me aprendí de memoria hace muchos años.
el libro de Santiago capítulo 4 versículo 1 al 7. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo consiguen. Matan, hacen la guerra por conseguirlo. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si lo piden a Dios, no lo consiguen porque lo piden mal. Pues lo piden para sus propios deleites o placeres. Y aquí viene la joya. Oh gente adúltera, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera pues que se vuelve amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios ama celosamente el Espíritu Santo que ha puesto en cada uno de nosotros. Lo puede leer en cualquier versión y más o menos dirá eso del capítulo 4 de Santiago, versículo 1 al 7. Entonces sería una absoluta de lealtad para los creyentes amar al mundo, porque todo aquel que ama al mundo es enemigo de Dios. Los creyentes no son de este mundo, como Cristo tampoco es de este mundo. Recordemos que Jesús le dijo a Nicodemo, a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Jesús no es de este mundo, ni se acopló a las cosas de este mundo, pero son enviados al mundo los seres humanos para testificar, los seguidores de Cristo, sus discípulos, para testificar que sus obras son malas y que la salvación está disponible para todos los que ponen su fe en el Señor Jesucristo. No solo deberíamos ser separados del mundo, deberíamos ser transformados. ¿Sabe cómo se escribe la palabra transformación en griego? Todos conocemos esa palabra, metamorfoseta. Y metamorfoseta es cambio de forma. O sea, ya no nos conformamos, no tomamos la forma del mundo, sino que tenemos una metamorfoseta, o sea, cambiamos la forma a la forma de Cristo. Seremos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, lo que significa que deberíamos pensar como Dios piensa, tal como está revelado en la palabra de Dios. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. Luego podremos experimentar la conducción directa de Dios en nuestras vidas y encontraremos que en lugar de ser desabrida y dura, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cambien su manera de pensar. La renovación viene en la mente para que cambie su manera de vivir y conozcan la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esa es la vida. Aquí pues tenemos tres claves para conocer la voluntad de Dios. La primera es un cuerpo entregado a Dios. La segunda, una vida separada del mundo. Y la tercera, una mente transformada. Un cuerpo entregado a Dios, una vida separada del mundo y una mente transformada. Entre las cuatro actitudes que nos aseguran la victoria, estamos ya para la segunda y la tienen en la diapositiva. El inconformismo hacia los deseos carnales. El inconformismo, no estar conforme con los deseos carnales. Mientras el creyente se mantenga conformado al mundo, continuará conformado a los deseos carnales, producto de su ignorancia. Es por esto que luego de la conversión, que también es otra palabra en griego que se escribe metanoia. Meta es cambio, nous, o noia viene de nous, que es mente, cambiar la manera de pensar, la conversión. El creyente debe mantenerse aprendiendo y recibiendo revelación de la palabra de Dios sin conformarse a esta. ¿A quién? A la palabra de Dios. Como hijos obedientes, dice Primera de Pedro 1:14. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente hasta el versículo 16. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. ¿Se acuerdan con lo que leíamos ahora de Efesios 4:17? Que los que viven de acuerdo a las cosas del mundo porque son insensibles acá, son ignorantes, han cometido sin freno toda clase de cosas inútiles porque son ignorantes en su manera de pensar, ¿cierto? Y aquí dice, antes lo hacían por ignorancia, ya no somos ignorantes, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. El tema es la mente obediente, la mente obediente.
Los hijos obedientes no deberían seguir los pecados que los caracterizaban en su vida anterior. Ahora que somos cristianos, que somos hijos de Dios, deberíamos moldear nuestra vida, modelarla según aquel cuyo nombre llevamos, Jesucristo. Si se amoldan al mundo impío, niegan su carácter celestial. Debemos ser consecuentes con el nombre que llevamos. Yo creo que yo les conté este cuentecito de Alejandro, Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Dentro de sus filas hay esa historia la escribieron por ahí, no sé si es real o mentira, pero era un hombre muy aguerrido. Dentro de sus filas había un muchacho que se llamaba también Alejandro. Y le llegaron a él con la noticia de que había un muchacho que se llamaba Alejandro, pero cada que salían a la batalla, en vez de estar al frente, él se escondía detrás de los otros y era escondido con su escudo y no salía a batallar. Él dijo que lo llamaran y lo llamó y lo miró a los ojos y le dijo, o te portas como un Alejandro o te cambias el nombre. O te portas como un cristiano o deja de llamarte cristiano. Es lo que nos está diciendo aquí. Ahora que son cristianos deberían modelar sus vidas según aquel cuyo nombre llevan, el Cristo, ¿cierto? Las cosas que hacían en los días de su ignorancia deberían ser quitadas ahora que han sido iluminados por el Espíritu Santo. Los deseos que antes tenían significaban los pecados a los que daban antes rienda celta cuando eran ignorantes de Dios, pero ahora no lo somos. Queridos hermanos, dice Primera de Pedro 2:11, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. En otra versión dirá, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Mire que los deseos son del mundo. Como peregrino en relación con el mundo, la mayor parte del resto de Primera de Pedro trata acerca de la conducta que debería caracterizar al cristiano en las diversas relaciones de la vida. Pedro también nos habla de esto y nos recuerda a los creyentes que somos extranjeros y peregrinos en el mundo y que este hecho debería dejar su impronta sobre toda su conducta. Somos extranjeros en el sentido de que estamos viviendo en un país extraño, en el que no tenemos el derecho ni la ciudadanía. No somos de aquí, nos vamos mañana, somos ciudadanos del cielo. Somos peregrinos en el sentido de que estamos obligados a vivir por un tiempo en un lugar que no es nuestro lugar permanente. Cuando leemos la exhortación de que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, pensamos de inmediato en los pecados sexuales. Esos es los que más pensamos. Cuando dicen, ay, batallen contra los deseos carnales, la gente piensa en los deseos sexuales no más. Pero la aplicación es mucho más amplia. Se refiere a cualquier intenso deseo que sea inconsecuente con la voluntad de Dios. Incluirá entonces una excesiva indulgencia a la comida, o sea, el comer en exceso, el comer mal, el alimentarse mal, es un deseo carnal, ¿cierto? En la bebida, en el alcohol, en el licor, en todas esas cosas, en regalar el cuerpo con demasiado sueño, la pereza, la decisión de amasar posesiones materiales, tener cosas, aglomerar, acumular, la fama, suspirar por los placeres del mundo, todas esas cosas, las bellezas, todas, el culto al cuerpo, sí, todo eso son deseos carnales. Todas estas cosas batallan incesantemente contra nuestro bienestar espiritual. Estorban la comunión con Dios y frenan el crecimiento espiritual. Vamos al tercer punto, escapando y huyendo. Los pecados carnales no obedecen necesariamente a la reprensión, más bien hay que evitar exponerse, no es reprimirnos de ellos, más bien no nos expongamos a ellos. Es mejor que digan, allá va corriendo un cristiano, que digan, aquí cayó un cristiano. Y si se es expuesto, hay que escapar y huir de ellos antes de que comiencen a contaminar el alma. Yo tengo un amigo que conocí hace mucho tiempo y me apoyó en grupos de oración durante muchos años.
Hace mucho tiempo no hablo con él. No le voy a dar el nombre, simplemente le voy a contar su testimonio. A él le gustaba mucho el licor y me acuerdo que cuando empezábamos en los grupos, él llegaba oliendo aguardiente y ahí hacíamos retiros en la comunidad, él llegaba todo prendido. Bueno, y entonces tomó la decisión, esa lucha, esa reprensión por el licor era muy difícil. Entonces él decía que una vez dijo: "Vea, yo salía de la casa y miraba para la cuadra de abajo y allá estaban todos los muchachos en la tienda donde nos reuníamos, allá estaban bebiendo. Yo sabía que si bajaba por ahí, cayó, porque ellos me llamaban y yo les decía que no, pero me insistían una sola cervecita y ahí me quedaba. Entonces, ¿qué hacía? Me iba por arriba y daba una vuelta casi de toda la manzana para salir al mismo lado, para escaparme de esa tentación. Entonces, escapando y huyendo sería el tercero, ¿cierto? Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Si yo sé que soy débil sexualmente y con el erotismo, entonces ¿para qué tengo redes sociales? ¿Para qué me entro a TikTok a ver videos de personas ahí ligeras de ropas? Yo tengo que huir, ¿cierto? Segunda de Pedro 1:4 dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos, incluidas entre todas las cosas que el poder de Dios ha dado para desarrollar una vida de santidad. Tenemos sus preciosas y grandísimas promesas en la palabra de Dios. Qué bonito eso. Se calcula que hay al menos 30.000 promesas en la Biblia. Un hombre llamado John Bunyan dijo: el camino de la vida está tan cubierto con las promesas de Dios que es imposible dar un paso sin pisar una de ellas. Las promesas de Dios son la última de 7 cosas preciosas que menciona Pedro en sus cartas. Nuestra fe es más preciosa que el oro. La sangre de Cristo es preciosa, dice el apóstol Pedro, ¿cierto? Y aquí quiero hablarles, pensemos en algunas de las promesas que se relacionan con la vida de santidad. Si quieren le puede tomar una fotico o copiar los textos bíblicos y ahí hay 7 como mínimo de las 30.000 promesas. La primera, libertad del dominio del pecado, Romanos 6:14. La segunda, hay una gracia suficiente, segunda de Corintios 12:9. Tercera, poder para obedecer sus mandamientos, Filipenses 4:13. Victoria sobre el diablo, Santiago 4:7. Camino de salida cuando se está tentado, primera de Corintios 10:13. Perdón cuando confesamos nuestros pecados, primera de Juan 1:9. Y también el olvido, Jeremías 31:34. Respuesta cuando clamamos, Salmo 50:17. Ahí se las dejo un ratico para que las copien los que tienen la posibilidad o la tomen una fotico. Cuando nos sobrevienen anhelos apasionados, podemos reclamar cualquier promesa de las tantas que hay en la Biblia. Nos capacitan para huir de la corrupción del mundo, su pecado sexual, su embriaguez, su suciedad, su sordidez, su perfidia y sus contiendas. Al actuar así, el Espíritu Santo nos transforma a su semejanza de un grado de gloria a otro. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, vuelven a enredarse en ellas y no son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio, dice segunda de Pedro 2:20. Dice segunda de Timoteo 2:22, huye de las malas pasiones. Mire que está hablando de huir, hay que huir. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Y la cuarta y última actitud que veremos hoy es aferrándonos al nombre de Jesús. Aquí está la última, aferrándonos al nombre de Jesús. Ahí está, de la lea. Ahí están las 4 actitudes: el conformismo hacia el mundo, el inconformismo hacia el mundo, el inconformismo hacia los deseos carnales, escapando y huyendo, y la última, aferrándonos
al nombre de Jesús. Esa es la cuarta y última actitud que nos lleva a la victoria. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Dice primera de Juan 5:5. O sea, la persona que dice que Jesús es el Hijo de Dios, que lo cree y lo acepta en su corazón, es el que vence al mundo. Proverbios 18:10 dice, el nombre del Señor es una fortaleza firme. Los justos corren a él y quedan a salvo. En la versión más conocida dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. De hecho, habíamos hecho una enseñanza hace mucho tiempo sobre ese tema, torre fuerte es el nombre del Señor. Lo pueden buscar en el canal de YouTube, que ahí está esa enseñanza. Y Salmo 124:7 dice, escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. Nuestra ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y hay otro salmo que dice, serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Salmo 65:4 dice, qué alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo. Colosenses 1:13, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. O sea, el nombre de Jesús tiene poder. En otra versión dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Al hacernos entonces actos para participar de la herencia de los santos de luz, Dios nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, Jesucristo. Por eso esta es aferrarnos al nombre de Jesús. Sería la cuarta y última. Por tanto, un acto maravilloso de intervención divina. Dios los libró de aquella terrible esclavitud y los condujo a través del desierto a la tierra prometida. ¿A quiénes? Al pueblo de Israel. ¿Se acuerda? Un acto maravilloso de Dios, la intervención divina a través de Moisés. ¿Qué hizo Dios? Libró al pueblo de Israel de la esclavitud que tenían en Egipto y los condujo a la tierra prometida. Y de igual manera, los pecadores estábamos esclavizados en Satanás, que es nuestro Egipto, ¿cierto? Y por medio de Cristo Dios nos ha liberado de sus garras y ahora nos somos súbditos del reino de Cristo, nos lleva a su reino. Por eso el reino de Dios está en nosotros. El reino de Satanás es el reino de las tinieblas, ausencia de luz, calor y gozo, mientras que el reino de Cristo es un reino de amor, lo que implica la presencia de las tres cosas. El reino de Cristo es contemplado en las escrituras bajo diversos aspectos diferentes. Cuando él vino a la tierra por primera vez, ofreció un reino literal a la nación de Israel. Los judíos querían liberación del opresor romano, pero no querían arrepentirse de los pecados. Cristo solo podía reinar sobre un pueblo que estuviese en una apropiada relación espiritual con él. Cuando vieron esto con claridad, que el reino que él prometía no era para este mundo, rechazaron a su rey y lo crucificaron. Desde entonces el Señor Jesús ha vuelto al cielo y ahora tenemos el reino en forma de misterio. Esto significa que el reino de Dios no aparece en forma visible porque está en nosotros. Es el reino de Jesús en nuestro corazón. El rey está ausente, pero todos los que aceptan al Señor Jesucristo durante este tiempo lo reconocen como su gobernante legítimo y son por tanto sus súbditos, los súbditos de su reino. Por eso le decimos en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. Reina en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. En un día venidero, el Señor Jesús volverá a la tierra, establecerá su reino con Jerusalén como capital y reinará durante 1000 años. Y al fin de este tiempo, Cristo abatirá a todos los enemigos bajo sus pies y luego entregará el reino a Dios Padre. Esto inaugurará el reino eterno que continuará por toda la eternidad. Y ahí están entonces los cuatro actitudes para escapar del mundo. El inconformismo hacia el mundo,
el inconformismo a los deseos carnales y escapando y huyendo. El tercero, y aferrándonos al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces ahí estamos terminando este tiempo de hoy. Le damos gracias al Señor Jesús por su palabra.